As-salamu alaikum. Hoy, en ¿Por qué mi vida cambió?, conoceremos a Jadilla, una chica que siempre se sintió diferente, incluso marginada y maltratada por la sociedad. Muy pronto se refugió en la ciencia, pero siempre sintió que ésta no albergaba todas las respuestas y que en esta vida había algo más. Sus ansias de espiritualidad y de respuestas, sin embargo, encontraron su final durante un viaje a Marruecos, en el que el contacto con la cultura y la religión de ese país le llevaron a encontrar la totalidad que buscaba. Todo ello hizo que su vida cambiase completamente, al sentirse más segura de sí misma y sobre todo parte de algo mucho mayor. ¿Quieren conocer su historia? Sigan con nosotros. Desde pequeña sentí mucho interés por la ciencia, mucho gusto, porque veía que era algo que nos explicaba cómo funcionaba el mundo, el porqué de las cosas, que hay más allá de lo que vemos a simple vista, incluso nos explica o va descubriendo leyes que parece que explican el cómo funciona todo eso, la causa aquí detrás de todo ello. Pero parece que se ha quedado en la trampa de decir lo que yo puedo estudiar es lo que considero real, y aquellas cosas que no entran dentro de mis terrenos o que yo desde el principio no admito como ciertas, pues no las tengo por qué estudiar. Según iba leyendo, investigando por ahí, curioseando distintos autores, tanto científicos como místicos, de tantas escuelas, tantas tradiciones, pues iba entendiendo eso, que sabía que estaba descubriendo por mí misma, que estaba explorando, era algo a lo que no tenía que tener miedo, algo que ya habían trazado muchas rutas y muchos mapas, muchos que habían pasado antes por ahí, y yo me decidí a explorarlo. Por ese sendero, continuar descubriendo, intentando llegar, como es el objetivo que todos tenemos, lo queramos o no, a esa unidad, a esa reunión con aquello que nos ha creado y que muchas veces a mí también me daba miedo, me daba vergüenza llamarlo Dios. Todos sus libros santos, en todas sus revelaciones, como el propio Corán dice, que cada pueblo y cada enviado ha tenido esa revelación, esa verdad, con sus propias palabras, con su propia forma de expresarse y de entenderlo, pero siempre esa misma verdad. Pues la propia ciencia es otra vía, otros libros, entre comillas, otros tratados que nos hablan de esa misma verdad. Yo estaba muy ilusionada, no sabía cómo iba a apañar allí, pero fue llegar a la frontera, cruzar la frontera y sentirme como inundada de algo que flotaba en el ambiente, algo vivo, un sustrato, un medio que está ahí en el que todos pueden participar. Desde que empezamos a ver su vida, a conocer cómo hacen el Ramadán, ver cómo iban a la mezquita, de siempre tenía no una curiosidad, sino una necesidad realmente de participar en sus oraciones, de aprender realmente cómo se reza, de visitar la mezquita y estar allí con ellos y hacer todo lo que se pudiera hacer en la mezquita, vivirlo desde dentro de mí misma, sentirlo. Parecía como que toda la sociedad, todo el país, cada persona, entre unos y otros, como que todo había cambiado de tono, por así decir, de vibración, todo estaba como más cerca del mundo de Dios. En cuanto empezamos a vivir ello, a compartir la comida, a romper el ayuno, a rezar todos los días, el tarawih, todo ello, pues todavía me hacía sentirme como más cerca de Dios. Una niña de allí del pueblo, muy traviesa, estaba con sus hermanas. Estábamos sentadas, hablándome, preguntándome sobre mí en España y tal. Le cuchicheé una cosa a su hermana al oído y de pronto me empezó a decir una cosa, venga, repítelo conmigo. Yo iba repitiendo, así como podía, que no me salía bien, algo que me sonaba mucho.
hasta que acabé diciendo Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Cuando la niña me lo dijo, ¿pues sabes lo que acabas de decir? Dice, eso es la shahada. Digo, ¿el qué? Digo, sí, lo de no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Y la niña, sí. Dice, pues, dice, ahora que lo has dicho, ahora eres musulmana. Como queriendo gastarme una broma o decir, fíjate lo que te he hecho. Y a mí me dio una sensación por dentro de decir, claro que sí, soy una más de vosotros y es algo que de verdad por dentro me llenó. No sabría decir realmente en qué momento empecé a sentirme musulmana o no. Cada vez que llegábamos allí a Marruecos me sentía un poco más, pero ahora volver otra vez a España y volver distinta, como con el corazón más limpio, no de bañarme en la playa solamente, claro, pero me sentía como renovada, como después de haber estado en un balneario o algo así, un balneario para nuestro propio espíritu. Fue volver a Madrid y pedirle a mi madre rápidamente un Corán que tenía traducido al español desde hacía muchísimos años. Poco a poco, según lo empezaba a leer y según intentaba ser coherente con los principios que decía el Corán, principios sobre todo de fe universal, de sabiduría universal, ¿no? Comunes a toda clase de creencias o a toda clase de sentir auténtico, ¿no? Del ser humano. Decía, ¿cómo me voy a pasar esto por alto? ¿Cómo voy a olvidarlo? Yo antes me sentía casi siempre muy deprimida, ¿no? Pensaba que había tenido muy mala suerte en la vida, malas experiencias. Me volví de siempre, desde pequeña, una persona muy tímida, muy reservada, ¿no? A veces pues tenía momentos que intentaba sacarle más fuerza o echarle más decisión, pero en todo caso era una especie de lucha conmigo misma, intentando sacar lo que no sabía cómo sacar. Desde pequeña era una niña tímida, pues a veces tanto compañeras como profesoras abusaban un poquito de mí, ¿no? He llegado incluso a sufrir agresiones físicas en el colegio, cosas que ya tengo olvidadas, ¿no? Pero en su momento me hicieron ser todavía más reservada, más callada, preguntarme el por qué. Yo me sentía distinta, me sentía como un bicho raro y según iba cumpliendo años, iba conociendo un poquito más de la vida, pues no sé si era yo la que se acababa comportando como un bicho raro o la que desde el principio lo era así. Intentaba estudiar, por motivos médicos no pude estudiar, tuve que dejar la carrera, perdí la memoria. Intentaba buscar trabajo, pues entre una crisis y la crisis que había antes de la crisis, pues por lo mismo, tampoco tuve mucha suerte. Los compañeros o jefes a veces también eran muy violentos conmigo, ¿no? Psicológicamente. Fue a lo largo de este descubrimiento de la fe y de este entrar en ella y ponerla en práctica y vivirla, como todas estas cosas las fui viendo de otra manera. Pues he ido notando cada vez una certeza mayor dentro de mí misma, una seguridad que me hace ya no solamente confiar en lo que pueda venir después, sino aun cuando me encuentro en situaciones a lo mejor más difíciles o errores que he podido cometer o incluso daños que puedo hacerme a mí misma o a otros, confiar en Dios y saber que Dios está detrás de todo ello. En especial, la creencia en la vida después de la muerte ha sido una de las aportaciones más importantes que el Islam le ha regalado a nuestra protagonista. La muerte de siempre me intrigó, me preocupó, ¿dónde vamos a ir? No sé por qué será, a lo mejor porque en cualquier momento que los niños pueden percibir estas cosas, ¿no? Pues a mí a lo mejor me resultó más interesante y siempre le prestaba atención. Allá el lugar donde iba o por donde pasaba, pues captaba un poquito de lo que había ocurrido en aquel lugar en el pasado o en una persona, cosas que le motivan, que le hacen vibrar, no sé cómo decir. Por unos motivos o por otros, pues eso, desde pequeña me han interesado estas cosas que no se ven pero se sienten de alguna manera, el ojo del espíritu que todos tenemos, que se trata de abrirlo